Este resumen que vamos a hacer hasta donde hemos avanzado es importante que nosotros podamos tenerlo en cuenta. Pues les agradezco su estancia en esta clase. De igual manera, los compañeros que pudieron conectarse, porque pues ya ven, les había dicho de la situación de mi internet. Sin embargo, pues no sé si tuvieran algo que compartirnos ustedes, pues los escuchamos y si no, pues iniciamos con lo que corresponde de la clase del día de hoy, ¿no? El día de hoy yo quiero hacerlo un poquitito más, ¿qué les puedo decir? Más expositivo, más presentar más que nada el resumen a donde hemos avanzado, ¿no? Y a veces creo yo que es donde en algunos conceptos donde nosotros vamos viendo, vamos desconociendo. Sí, dime. Ajá, permíteme. Les decía yo, ajá, les decía yo para analizar un poquito los conceptos que vamos a manejar, ¿sí? Y de igual manera en esta pequeña clase les comparto un poquito en qué Amoshli vamos a ir encontrando todos estos conceptos que estamos o que vamos a abordar durante estos ejercicios que vamos a hacer. No se preocupen si es que alguien de ustedes pues dijera, ¿no? Es que pues yo no comprendí, algunos ya avanzaron y ya estamos con los Amoshli. Bueno, vamos a irlos atendiendo de manera personal. Yo lo retomaba los días jueves para trabajar una clase, pero he llegado a la conclusión que los días jueves será para atenderlos de manera personal, ya que hay compañeros que pues se les ha ido dificultando por ciertas situaciones, no pueden estar en la clase o han dejado un poco de lado este trabajo, pues lo podemos retomar, ¿no? Con este trabajo. Pues bien, compañeros, vamos a iniciar el Kaupuali, ¿no? La cuenta del tiempo, que dentro del Kaupuali vamos a manejar el Tonal Powali y el Shiwi Powali, ¿no? Estos tres conceptos, tres conceptos importantísimos para manejar esta cuenta del tiempo, ¿no? Nuestros abuelos ya lo hacían, esta cuenta del tiempo. Deme un minutito nada más, porque está haciendo mucho calor. Prefiero abrir la puerta para que me pegue un poco el aire, ni tan fresco. Bueno, entonces les decía yo, esta cuenta del tiempo, que está regido por, por númenes, por energías, por cada día, por cada veintena, por cada trecena, ¿no? Bueno, en el primero, el Kaupuali, ¿no? Que su traducción, podemos decirlo, que es la cuenta del tiempo, ¿no? Así, como una interpretación. Digo interpretación etimológicamente. Kawit como tiempo, pero también Kawit de lo que está pasando, de lo que está en ese momento sucediendo, ¿sí? Kawi de ese concepto que se maneja como en esos momentos que está hecho la vida, que está hecho los tiempos y que está siempre en ese movimiento, ¿no? Como tiempo. Powali como cuenta que vamos contando por tonalti, por estos ciclos cortísimos, ciclos
podemos decirlo de trecenas, de veintenas, pero también están los ciclos mucho más grandes, que también se les llama atados, ¿sí? Aquí vamos a hablar, por ejemplo, Kawil, del tiempo. Hay un atado un poquitito más grande que representa una ancianidad, que sería un atado de 52 años, ¿no? Que es un ciclo. Pero también podemos hablar de un Kawil, de una cuenta del tiempo muy pequeño, como cuál, como este cuarto de tiempo que decíamos de 18 minutos, ¿no? Que en ese momento, en ese cuarto de tiempo que se le llama Nautet, ¿no? Que es precisamente en esos minutos en que nosotros nacemos y con qué energía estamos potencializados, representados, ¿no? Muy bien. Igual como esa cuenta, ¿no? Tenemos que ir contando esos momentos. Tenemos el Tonalpohualli, la cuenta de los días o de los Tonaltin, ¿sí? Ah, claro, la cuenta de los días, claro, es una interpretación. Tonali, de tonali como energía vibrante, ¿sí? Como esa energía, el tonali es esa energía, esas cualidades del numen, de la imagen, del signo. Por ejemplo, el día de hoy es tonali, ¿no? Tonali, mahtlaktli wanse, o somahtli, ¿sí? Que por el año inició a las 12:45. Y ahorita estamos con esa energía creativa, con la energía creativa del Osomatli, ¿no? Del mono, que terminaría el día de mañana a las 12:45. Termina esta energía, ese tonal, ¿sí? Entonces, al terminar esta energía, inicia la energía de Malinali. ¿Por qué es vibrante? Porque si nosotros sabemos que esa energía y conocemos que esa energía nos rige en este pequeño periodo, pues nosotros debemos de conceptualizarlo, de comprenderlo, que esto es lo que nos estará rigiendo, ¿sí? Ajá. Eso es lo que nos está rigiendo en este momento. Por eso es que tonalti, de tonal, de tonali, de esa energía. Y no tan solo es en el día, sino que también en la noche. ¿Sí? Recuerden que el sol está en ese camino, en ese camino vibrante. Entonces, esta cuenta o este contar del tiempo, lo dividimos en 20 trecenas, ¿sí? 20 trecenas, que 20 por 13 nos da 260 tonalti. Ajá, ¿sí? Esta cuenta es de 260. Este contar del tiempo. Para algunos, claro, académicos, también estudiosos, dicen, este tipo de cuenta, este tipo de contar el tiempo de las trecenas, dicen ellos, bueno, este es para algunos, el almanaque, le llaman, el almanaque de las energías o los númenes de adivinación. O la cuenta para representar qué energía te corresponde por tu nacimiento. O algunos se atreven a decir
es el amochli de los brujos, ¿no? De la adivinación. Dicen, no, pues con esto, dicen los historiadores, es el libro de los magos que lo utilizan para adivinar qué día pueden hacer ciertos rituales, ciertas prácticas esotéricas, satánicas, ¿no? Eso es lo que se maneja. Y lo que yo les puedo decir, que si nosotros, ¿se acuerdan cuando decíamos el caminar de las tres cenas? El caminar en o sobre estas tres cenas, ¿sí? Si nosotros vivimos estas tres cenas, estos tonalti, ¿sí? Nosotros podremos trabajarlo con esa vibra, con esa energía, ¿sí? Miren, el día de hoy estamos aquí. Estamos en esta trecena de Zipacli. Y el día de hoy estamos con esta energía del Ozomatli, ¿sí? Y en este Ozomatli, en esta energía vibrante, ustedes podrán ver que está mucho más cerca con este numen, pero también se conecta con este numen de acá arriba, ¿sí? Entonces, si hoy, y estoy casi seguro, el día de hoy nacieron muchos abuelitos, muchas personas, muchos más iguales, muchos pipiltin, claro, aquí, con Ozomal, con esa creatividad. Y si se dan cuenta, aquí el personaje está coloreado de color amarillo. Decíamos, el color amarillo representa la energía interna de cada uno de nosotros, ¿sí? Y hay que, porque tiene a su coatl. Su coatl en esta parte, si ustedes pueden ver, lo está agarrando todavía con la mano. Y con la otra mano está, pues, espérenme tantito, se me adelantó con, no sé qué hice. Ajá, aquí. Ajá. Este coatl, esta energía, con una mano, lo está viendo cara a cara, pero con una mano le está controlando, pudiéramos decir. Y en otros númenes, esta serpiente de color rojo, que es la energía vibrante que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, aún ya no lo agarra, solito lo ve de frente. Eso nos dice cuál es el trabajo que debemos de hacer, ¿sí? Esto es toda una lectura. El día de ayer, si se dan cuenta, tenemos este atadito, ¿sí? Todo atado está formando un pequeño círculo en el centro. Tenemos una ofrenda y tenemos este contenedor, ¿sí? Nos da una lectura a lo que voy o lo que les quiero compartir. Yo sé que con esto nosotros iniciamos aquí, seguimos haciendo ciertas acciones, ciertas actividades en el transcurso de ir contando estos tonalti. Entonces, sí, buenas noches, hermanito Rafa, bienvenido. Bienvenido. Les decía yo, es el caminar en las tres cenas. Ojo, esa es una forma que nosotros ya podemos irlo viviendo. Podemos ir haciendo nuestras pequeñas ceremonias, nuestras pequeñas ritualidades. ¿Sí? ¿Para qué? Pues vamos a decir, bueno, ¿y para qué yo necesito vivir en esto, en estas ceremonias que vamos haciendo? Bueno, necesitamos vivir en esta espiritualidad que nosotros vamos a ir viviendo con
tonal powali, ¿sí? Que sí es cierto, con esto nosotros podemos decir, si hacemos esta ritualidad, si hacemos esta pequeña ceremonia en nuestra vida, ese es el camino de cada uno de nosotros como guerreros de la vida, ¿sí? Entonces, al tener nosotros este conocimiento, esta conciencia de vivir en estas tres escenas, vamos a encontrar que su ciclo es de 260 toneladas, no es de 360. Por eso es que a veces nos confundimos, ¿no? Decimos, bueno, pero pues es que termina un ciclo, inicia un ciclo. Mas, sin embargo, no quisiera mucho enredarlos con esta información. Esta imagen es precisamente para presentarles del tonal powal, de los tonalti, que está dividido en tres escenas, ¿sí? Ese es el caminar sobre las tres escenas y en esta espiritualidad. Por eso el día de mañana nosotros con Yehyecatl o Ejecatl vamos, perdón, el día de mañana vamos a trabajar con Kali, que es el tercer imagen, que bueno, el ejercicio es el de escupir hacia arriba y esperar que nos caiga. Es un ejercicio muy sencillo, que mañana lo vamos a abordar para ver, no tanto para ver, para sentir, para observar, para poder vivir esa experiencia, ¿no? Junto con otros ejercicios que yo les voy a plantear el día de mañana. Bueno, entonces es esto, el vivir en las tres escenas. Tenemos el Shiwipowali, el Shiwipowali, la cuenta de un año solar, interpretación. También Shiwit es esa hierba. Shiwit, el Shiwit también es su interpretación, su significado como hierba. ¿Por qué hierba? Shiwit. Y Shiwit es hierba, el otro es año, la misma palabra. Bueno, ¿por qué se le pone Shiwit? Porque precisamente una hierba es cíclica. ¿Ya? Hay hierbas hay plantas que al llover, en tiempo de seca se secan sus hojitas, pero sus raíces no se secan. Ahí está. En tiempo de lluvias, empieza a llover en Tlaxochimaco, ¿no? En Tlaxochimaco, empieza a llover y empiezan a retoñar. Sufren o no sufren, tienen ese proceso, ese ciclo. Termina su ciclo y otra vez empieza. Por eso es que Shiwit también se le refiere a un año, porque ese es un ciclo que termina y otra vez empieza. Nuestros abuelos observaron precisamente a esta hierba, a este Shiwit, que en náhuatl es hierba Shiwit, que tiene su ciclo, ¿no? Termina un ciclo, pues se inicia otro ciclo. Y Powali es cuenta. Entonces, Shiwi Powali es un poquitito más grande, ¿no? Que este Shiwi Powali se cuenta en veintenas. Y aquí yo les presento precisamente, una veintena, ¿no? Que empieza con Zipactli y termina con Xochitl. En esta veintena, sí, lo vamos a ir contando nuestro tiempo, que es una correlación de cuenta del tiempo, en 18 veintenas, una veintena tiene 20 días, entonces multiplicamos 18 por 20. ¿Por qué 18 por 20? Porque son 20 signos y nos da la cantidad de 360, ¿sí? Más los 5 Tonaltin Nemontemi. Aclaro en las veintenas.
podremos, aquí es donde hay mucha diferencia, dependiendo de la región en que estemos, sobre las veintenas. Ajá. ¿Por qué? Desde el clima, desde la altitud sobre el nivel del mar, desde la precipitación, ¿sí? Nosotros aquí en la región de la montaña, pues, no son los mismos días en que empieza a llover que en la parte norte de la Anáhuac, ni en la parte sur, ¿sí? Entonces, aquí es donde a veces nosotros queremos, si la veintena inicia, por ejemplo, hoy, queremos que para todos los hermanos, todos los pueblos de la Anáhuac y el de Tihuantinsuyo, queremos que sea el mismo día. No se va a poder. ¿Qué? ¿Por qué? Por el mismo cambio de clima. Aquí, por ejemplo, hay una precipitación, por ejemplo, en la parte norte, en el desierto, pues no hay mucha precipitación. Y cambia precisamente eso, igual en el centro de la Nahua, que es en el Estado de México, pues también cambia un poco la precipitación. Y eso no va a ser motivo de que nos estemos peleando, digamos, bueno, pues es que la veintena tiene que empezar tal día. ¿Ah? Igual es en el tiempo de la cosecha. Este Shuipowali tiene más relación con, con el ciclo agrícola, ¿sí? Que lo vamos a ver. Tiene más utilidad con el ciclo agrícola. Vamos a decir, bueno, pues yo ya no siembro, pues yo ya no utilizo, no podría utilizar si es funcional, si es necesario. ¿Por qué? Porque es necesario nosotros también conocerlo. Por este simple razón, simple motivo, todos necesitamos de nuestra alimentación. Y más que ahora más que nunca también, debemos de saber esto. Nosotros debemos de producir nuestros propios alimentos. Nosotros debemos de conocer esta cuenta. ¿Por qué? Porque precisamente ahorita debemos de trabajar la autosustentabilidad. Un pueblo, una persona que sabe cosechar sus propios alimentos, es una persona que podrá sobrevivir a toda esta guerra económica, esta guerra alimenticia. Les voy a decir por qué. Curioso que antes, aquí en la región, y creo que sucede en varios lugares, los que vivimos en un pueblo, una pequeña ranchería, producen huevo de gallina, de guajolote, y lo traen a la ciudad o a los pequeños lugares donde de concentración de la gente. Traen los pollos, los guajolotes, ¿no? Los conejos. Los traen y los vienen a vender a la ciudad. Traen el chile, el jitomate, tomate, todo, calabaza, todo lo que producen, toda la fruta, lo bajan a vender a estos lugares donde se hace ese tianquistli, ese mercado. Curioso que ahora, los hermanos que vivimos en los pueblos, ¿qué hacemos? Pues hay que ir, se compran huevos, se compran pollos de granja, cebolla, chile verde, tomate, jitomate, se compra de la ciudad al campo. Maíz, pues vamos a comprar maíz en el Conazupo. ¿Y ese maíz de dónde viene? A veces lo importan de otros países, ¿no? Y cómo lo crecen, y cómo lo riegan,
¿Y cómo le hacen para cosechar eso? Con muchos químicos. Por ello, es necesario que nosotros sepamos esto. Que empecemos a estas nuevas generaciones que vamos a compartir esta sabiduría, este conocimiento de nuestros ancestros, a que lo empleen, a que lo utilicen para nuestro autosustento. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil, pero no imposible. ¿Por qué es difícil? Porque la gran mayoría de las personas estamos acostumbrados a dame, dame, dame. ¿Y tú qué produces? ¿Y tú qué das? ¿Tú qué le das a este país? ¿Tú qué le das al otro hermano? Por eso, ese es el cambio que necesitamos de mentalidad. Nuestros abuelos, con su conocimiento, nos pueden ayudar ahorita a revertir todos estos problemas sociales, económicos, ambientales, con este cambio climático. Con este conocimiento, podemos revertir eso. Las grandes organizaciones internacionales ahora sí se dan cuenta, los indígenas son los únicos que han protegido los pulmones del planeta. Porque lo que son ellos, se han estado exterminando con todo, ¿no? Bueno, entonces, es un Shuipowali, es un ciclo que termina, ¿sí? Por eso un poquito más agrícola, pero lo que vimos, el de Tonalpoali, el del Tonalpoali que acabamos de ver hace ratito, se refiere más a este conocimiento espiritual, pudiéramos hablar, un conocimiento, una forma de vida armónica, ¿cómo se me fue la palabra? Una vida armónica, con armonía, pero no se deja de lado la madre tierra, la naturaleza, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo vivo en armonía, primero conmigo mismo, después con la madre naturaleza, pues sería otro vivir, ¿no? Bien, permíteme. Vamos a ver vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos visto. A estas alturas me imagino que ustedes ya imprimieron esta hoja, por ejemplo, o mínimo lo tendrán ahí en digital y organizado, donde nos habla de los tlalpili, de los tlalpilti, ¿no? De los, permíteme, de los portadores de los años, los tlalpilti, o los cargadores de los años, ¿sí? Que decíamos que un año es un ciclo, es un año, también se representa como esa hierba que retoña, que revive cuando Tlaloc se hace presente. Y eso lo podemos encontrar en el Amochli Feyerbari, aquí donde vimos la vez pasada, el caminar en las tres cenas, ¿verdad? Que decíamos que fue fue una gran oportunidad de aprender de todos ustedes. Eso nunca lo voy a olvidar, ¿no? Cómo empezamos a caminar en las tres cenas y cómo vimos los señores de la noche, ¿verdad? Que nos ayudó muchísimo el abuelo Tona en esta parte que estuvimos estudiando. Pero esto ya lo veríamos en el Amoshli. Pero para ir conociendo un poquito, les decía yo de un ciclo un poquitito más grande, porque hay ciclos mucho más grandes, ¿sí? Por ejemplo, un atado de 52 años que representa un huehuentilistli o huehuestilistli, una primera ancianidad, ¿no? Que precisamente en este 2026 vamos a terminar un atado, ¿sí? Que bueno, su servidor, pues no vimos cómo inició este atado, pero
Vamos a ver cómo termina y primero el universo, vamos a ver cómo inicia, ¿verdad? Y pues se hace el Tlalpiltin. Aquí es donde les vamos a pedir que no se confundan. Un Tlalpili es el que porta, el que carga, como dice su nombre. El Tlal, tierra, Piltin, que lo tiene. Estos 13 años. Esta tabla es para correlacionar los años gregorianos con los años anahuaca, podemos decir de esa manera, ¿sí? Y con esta tabla vamos a encontrar qué año anahuaca nos corresponde por nuestro año de nacimiento, ¿verdad? Creo que aquí vamos a encontrar en este Amoshli los Tlalpiltin, por ejemplo, tenemos de Tochli, de Acar, de Tecpar y el de Cali, perdón. Son los 4 Tlalpiltin, los 4 cargadores, ¿sí? Que cargan estos años, que mantienen, que sostienen estos años, ¿no? Bueno, esa es la primera, le pusimos como la tabla número 1, ¿sí? Siguiendo, no sé, aquí con la tabla del número 1, si tuvieran alguna duda, para ir aclarando poco a poquito, quise hacer un resumen de todas las tablas, porque nos hace falta una tabla, que es de los Nemontemi, ¿sí? La tabla de los Nemontemi es donde vamos a abordar esta cuenta, ¿no? Donde los que nacen, por ejemplo, en los días Nemontemi, pero vamos poco a poquito. Les pregunto a ustedes, ¿con esta tabla no hay ningún problema? ¿Todo bien? Tlapoya Ajá. Gualticino, Temastiani. Amo. ¿Qué más lo voy a Nachi Kuali. Nachi Kuali, ¿qué más? Temastiani. La socamate no inicia. Bueno, vamos a pasar con la siguiente tabla, compañeros. Entonces, tenemos, por ejemplo, acompañantes de los años. Acuérdense, esta es la tabla número 2. Por ahí si los tienen sus tablitas, yo les pediría si los pueden engarbolar o los pueden engrapar, los tuvieran así engrapaditos en ese orden, para que cuando empecemos a armar un tonal, que precisamente el día miércoles, el maestro Miguel Ángel, hay una charla, pero nos conectamos a las 7, una hora, nada más para presentarle el formato como yo hago los tonales. Es una propuesta, no es que les diga, es que así debe de ser, así lo van a organizar. No, no, es una propuesta, una tablita donde vamos a ir anotando nuestro tonal, nuestro acompañante y todos los elementos, las herramientas que va a contar una persona, que va a tener. Ustedes podrán hacer una tabla donde puedan organizar su información y que lo comprendan mejor, ¿no? Bueno, regresando a esto, acuérdense, aquí es donde vamos a utilizar el Tlalpili. Los Tlalpili Tochli, Tlalpili Acatl, Tlalpili Tecpatl y Tlalpili Cajli. Ajá. Y entonces esta energía del año en que vamos a estar nos va a acompañar durante todo este año. Por ejemplo, ahorita en este año tenemos como acompañante de Mahtlactli Huanse. Permíteme, hoy estamos año Shuitl Acat. Tlalpili. ¿En qué Tlalpili estamos? Tlalpili Cali, ¿verdad? Cali. Matlaquema, Matlactli, Huanse, Acat. Nuestra energía para todo este año, este ciclo, esta hierba, esta shiwil, es Centeox. Centeox
como esa energía del sustento. También Centeot se le adjudica, tiene esa vocación, como la energía del maíz, la energía de ese sustento que nos mantiene vivos a nosotros. También como Centeot, como esa energía del abuelito Fueguito también. Entonces, en este año estamos con esa energía vibrante de que seamos sustento, ¿sí? ¿Cómo? Sustento de todos los que nos rodean, de que podamos darle nosotros, claro, lo que esté en nuestras manos, porque yo les decía, uno no puede dar lo que no tiene, ya sea el sustento alimenticio, ya sea el sustento en conocimiento, sí, porque acuérdense, el conocimiento es un sustento para nosotros. También decimos, el conocimiento es poder, ¿no? El conocimiento emocional, espiritual. ¿Y cómo vamos nosotros a fungir como sustento? Bueno, ayudando a los demás de manera física, lo del alimento. Porque acuérdense, compartir, ¿verdad? Entre más compartas, más llega más energía para ti, ¿sí? Energía como alimento, como espiritualidad, como lo de las emociones, como esa parte del dinero, lo económico, ¿sí? Si tú das, se te va a regresar. A veces, no te va, como les he dicho, no te va a regresar la misma persona, habrá otra persona que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Esto se maneja en todos los ámbitos del sustento, desde el trabajo que hacemos, ¿sí? Para todos, la gran mayoría de nuestros hermanos de la náhuatl, cuando tú visitas a alguien, ¿sí? Le llevas algo, un presente, decimos, ¿no? ¿No? Un presente, decimos, bueno, pues te traigo esto, de todo corazón te lo obsequio, porque es lo que tengo, no puedo darte más, es lo que tengo. Ese es el sustento, ¿no? También el sustento en emociones, a lo mejor todos nos llega a pasar, pues a lo mejor esta persona está pasando por un momento difícil emocionalmente, pues unas palabras de aliento, decirle, pues cuentas conmigo, mira, aquí estoy y vamos a salir adelante juntos. Es el sustento, lo espiritual. Fíjense que yo aprendí tal de fulano de tal, que podemos hacer de esta manera. Puedes hacer esto para ejercitar y encontrarte a ti mismo. ¿Sí? Creo que en la mayoría de las culturas ancestrales, ¿sí? Siempre se habla en el encontrarse a uno mismo. ¿Sí? Bueno, regresando, esos son los Tlalpilti. Estos son los años y sus acompañantes. La energía que nos acompaña por el año en que nacimos. Sería esto los acompañantes. Es la energía que nos tiene vibrando, que nos tiene presente para que podamos vivir nuestra vida en plenitud y en armonía. Porque al final es eso, ¿sí? Lo único que va a contar es lo que hayamos vivido en este plano. Tal vez carros, propiedades, dinero, pues sí, son importantes porque nos ayudan a ayudar a los demás, ¿sí? No es malo el dinero, como dice la religión católica, no, el dinero es del demonio, no es cierto. Tenemos que aprender a vivir en esta sociedad y si tú tienes dinero, tienes la mayor posibilidad de ayudarle a los demás. Y estás ayudando. Es una energía que tiene que fluir. Va y regresa. Va y regresa. Bueno, vamos entonces. Tonal. En este formatito, compañeros, vamos a buscar el tonal.
la energía, también por el año en que nació. ¿Sí? Acuérdense que debemos de tener presentes el horario en esta correlación que estamos haciendo. El horario. En este formato que le hemos llamado el formato número 3, son cuatro hojitas que vamos a imprimir. La tabla de correlación gregoriana de los años Toshli. Está la tabla de correlación gregoriana, para los años Akar. La tercera debe de ir en ese orden. Tabla de correlación de los años Akar, de los años Tekpat y de los años Ka. Son 4. Con eso. Y en este formato, ¿qué vamos a encontrar? Nos dice que en este formatito vamos a encontrar el tonal, o sea, la energía que rige por su nacimiento, pero hay que tener muy en cuenta, como nos dice el abuelo Tona, y tenerlo en cuenta, el año, para que no nos vayamos a equivocar de que no esté en ese horario en que inicia la energía que le estamos asignando. ¿Que vamos a hacer más ejercicios con eso? Sí. Pero hoy les estamos presentando estos formatos, ¿no? En esta columna, vamos a encontrar los 20 signos, ¿sí? Uno de estos 20 signos nos corresponde a nosotros para identificarnos qué energía vibrante estamos viviendo. Y en esta fila vamos a encontrar, ¿sí? En esta filita vamos a encontrar las veintenas, ¿sí? Las veintenas. Ahora, si queremos hacer una analogía, estos serían los días, ¿sí? Como los días, los tonalti. Y esta columna, los días. Y esta fila son los meses, como ahora. Solo que estas veintenas, ninguno tiene 19, perdón, no tiene 19 tonaltin, todos son de 20, 20. ¿Sí? Y tenemos los nemontemi, que es el complemento que se tiene, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a encontrar el tonal y la veintena. Nada más. Vamos a encontrar eso en este formato. ¿Sí? Bien. Son 4 formatitos. Y estos son los tonalti, ¿no? Estos son los tonalti. Tenemos a Zipactli y su acompañante. A Ejecat, su acompañante. A Cali y su acompañante. ¿Verdad? Pues Pali y a su acompañante. Y bueno, ¿se acuerdan cuando veíamos estos tonalti? Van abajo. Al llegar al tonal número 10, sube y otra vez viene de regreso. Y aquí, si se dan cuenta, miren el tonal y la energía Xochitl. También nos va a ayudar para leer en el Amoshli, veces del Amoshli Borgia. Nos va a ayudar como qué dirección vamos a seguir. Si se dan cuenta, es de derecha a izquierda. La dirección en que están mirando los númenes y las energías, los tonalti, miren, están viendo hacia la izquierda y estos están viendo hacia la derecha. O sea, eso nos va a ayudar cuando leamos en el Amoshli la dirección que vamos a retomar para ir viendo, para ir guiándonos en este trabajo
que nos toca hacer. ¿Sí? Bueno. Vamos con el siguiente. Este lo hemos llamado el formato número 4. Me imagino que ustedes en su folletito o en su... Por ejemplo, yo le puse acá, en su engargolado, yo le puse que son los formatos número 4. Aquí nosotros nada más pegamos uno, ¿sí? Tenemos uno, miren, en la hoja número 1. Son 13 hojas, le puse aquí, ¿sí? Y precisamente en este número 1 nos habla de los de C. Por ejemplo, alguien de ustedes nació en C Cali o C Acat, C, ¿no? Este es el numeral del año. ¿Se acuerdan que el año también tiene un numeral? Entonces, como ya sabemos cuál es su energía, cuál es su tonal, bueno, hacemos una correlación. Esta fila, por ejemplo, de Quetzalcoatl, a lo mejor la persona, su energía es Quetzalcoatl, lagartija, y su veintena es Tozostontli. Bueno, Quetzalcoatl y Tozostontli, mi amigo, esta persona que estamos viendo su tonal, leyéndole su tonal, organizando estas herramientas, esta información, es Macuil Quetzalcoatl. Muy empoderado de los Macuil, de los 5, ¿no? Quetzalcoatl. Bueno, pues ya encontramos aquí ¿qué? Su numeral de su tonal. Y aquí vamos a encontrar también, nos dice la trecena. Al tenerlo, caramba. Al tenerlo aquí, miren, dijimos 5. Y vamos a buscar el número 1. ¿No? 5, 4, 3, 2, 1. Y nos regresamos a esta columna de la parte de abajo. Toda esta persona, su trecena es Xochitl. No, Xochitl, no. Xochitl. ¿Sí? 1, flor. Ya encontramos su numeral de su día y su trecena. ¿Sí? Es lo que vamos a encontrar en este formatito. ¿Sí? Ojalá los tengan impresos. Esto nos va a ayudar a que podamos ir guiándonos, ¿no? Muy bien. Entonces, pues son 13. Aquí nada más pusimos uno. Y aquí están, son las trecenas. Estas son las trecenas. Inclusive aquí ya nos van poniendo los acompañantes. Miren, aquí está la trecena de Zipactli, que es en el que estamos en este periodo, ¿verdad? Estamos el día de hoy con este numen. Aquí miren esta. Osomal. Mahtlactli Wanse Osomal. ¿Sí? Termina esta trecena, va a terminar con Acal, Rizo. De ahí sigue la trecena, O Celo. ¿Te va? Entonces, este es uno de las trecenas que les acabo yo de presentar aquí, donde encontramos las trecenas. Bueno. Los 9 señores de la noche. Para encontrar los 9 señores de la noche, para encontrar a la persona, su señor de la noche, necesitamos en esta parte 2 formatitos. No son 3, son 2. Y estos son en el Amoshli Borgia, son los 9 señores de la noche. ¿Sí? Son los 9 señores de la noche. Si se dan cuenta, empieza aquí con Zipactli. Por eso es que es necesario que nosotros aprendamos, ¿no? Nos memoricemos los signos, los 20 signos, los 20 tonalti. Miren, este es el 1, sería Zipactli, Ejecatl, Cali, y de aquí sube para arriba. Pues Pali, Coatl, Miquisli, de Miquisli sigue Mazatl, de Mazatl, Tochli, de Tochli, Atl. Entonces esto, y también acuérdense, es uno de las cosas que debemos de tener
Y aquí es mucha visualización, mucho análisis. ¿Sí? Vean. ¿Por dónde están viendo los números, los signos? ¿Están viendo? Derecha e izquierda. Sube y vean por dónde va viendo por ejemplo, trazo centeor, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, por dónde van viendo. Sube, hacia dónde van viendo. Terminamos con Flaco. ¿Sí? Esos son los 9 señores de la noche. Y en las tablas que tenemos, aquí está, miren. ¿Sí? Aquí se enumera de 1 al 9. Y ahí termina el número 9. Y otra vez empieza 1 al 9. ¿Sí? Siguiendo el mismo patrón, hace ratito decíamos que es de Cuespali. Es un ejemplo, ¿eh? De Cuespali, Tosostontli. Entonces, esta persona le corresponde el Señor de la Noche número 8. ¿Sí? ¿Se acuerdan que este es el primero? Aquí nada más vamos a encontrar el número del Señor de la Noche. Pero, si queremos también buscar su novena, pues aquí miren, llegó el número 8. ¿Dónde está el número 8? Aquí está. Nuevamente nos vamos hacia atrás, ¿no? 8, 7, 6, 5. Nos vamos hacia abajo. 5, 4, 3, 2, 1. Su novena es Olin. Y esta novena también tiene su acompañante. ¿Sí? Que dependiendo de esta novena, vamos a empoderar el nahual de la persona, porque el número, los señores de la noche se relacionan con el nahual, ¿no? Bueno, este es el formato, le pusimos nosotros 5A, ¿sí? ¿Por qué 5A? Porque son 2 formatos para los señores de la noche, ¿sí? Nosotros aquí le pusimos como 5A, el formato 5A, porque el formato 5B es esto. Como ya buscamos el numeral, les decía yo, es por eso que necesitamos saber mínimo los números de 1 al 20. Básico, ¿sí? Por si no, si vienen llegando al grupo, dentro del canal de YouTube, hay una clase que es de los números de 1 al 20 con su explicación. ¿Por qué C? ¿Por qué OME? ¿Por qué Y? Pueden visitar en el canal y ustedes lo pueden ver ahí con calma, ir viendo estos números que nos toca analizar, ¿no? ¿Se acuerdan hace ratito que fue el número Chicuey, el 8? Entonces, esta persona, su señor de la noche es Tepeyolotli, el corazón de los montes, ¿no? El espíritu de la montaña, el Tepeyolotli. También lo representa el espíritu de la montaña, como Tepeyolotli, Ocelot. Ocelot, Sunahuala, Tezcatlipoca. ¿Ah? Pero bueno, no vamos a entrar mucho en detalles. Aquí está, miren. Su señor de la noche es Tepeyolotli. Aquí aquí están sus acompañantes. Igual nos vamos a guiar por el número. El Chicuey está Ocelot. Su acompañante es Ocelot. Su señor de la noche es Ocelot. ¿Y qué quiere decir? Pues un nahualito, su animalito de la noche es Ocelot. El que lo empodera. Está relacionado con Tepeyolotli. Ahora, su novena, dijimos que Seolin, ¿verdad? Vamos a buscar aquí a Seolin. Vamos aquí, mi Seolin. Su acompañante es Ishquinan. Ish, de Ishli Inan, como madre. Es como la energía de la mamá que reconoce por el rostro, ¿sí? Que estas personas son los que pueden leer el rostro. Son personas que tienen ese
esa cualidad de leer los rostros. Una de las compañeras que un día le leí su tonal, tenía esta energía de Ishkuina y tenía esa cualidad. Con solo verte el rostro, decía ella, yo te escaneo y te digo de qué padeces, ¿no? Y lo bueno de esto que ella es psicóloga. Entonces, me dice, pues es que eso ya lo hago, maestro. Yo lo practico. Yo escaneo a la persona y empiezo a leer su rostro. Digo, bueno, pues solamente te quería reiterar que tienes esa energía de Ishkuina, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a abordar esto, ¿no? Con un pequeño resumen. Estos son los señores de la noche y aquí abajo están sus acompañantes, ¿sí? Todos estos acompañantes, algunos de nosotros, su acompañante o su nahualito es Colot, Tinaca, el murciélago, Coyot, Tecolot, Coat, Itzpapalot, Ocelot y Petlazolcoatl. ¿Mm? Los Petlazolcoatl son muy buenos. Imagínense ese 100 pies. ¿Sí? Son personas que tienen esa facultad de avanzar. ¿Sí? Avanzan porque avanzan en diferentes ámbitos de su vida. Pero bueno, ahorita vimos cómo vamos a encontrar al Señor de la Noche, su acompañante, su novena y su acompañante en este formatito. ¿Sí? Bueno, los señores de la noche. Perdón, creo que no vimos una. Señores de la noche, sí, sí. Con los señores del día. Los señores del día. Con los señores del día, aquí lo que vamos a utilizar, vamos a requerir este formato que sería el 6, el formato número 6. Aquí vamos a encontrar los señores del día. Aquí, en esta parte, no vamos a necesitar ninguna tabla donde estén los signos, porque ya sabemos qué signo es, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor esta persona es, por su numeral de su signo, esta persona es Chicuey, ¿no? Chicuey, no, Macuilcuetzpali. Vamos a seguir con eso, es Macuilcuetzpali, ¿no? Su señor del día es Macuilcuetzpali, Tlazohteotl, el principio y generador de la energía. O Tlazolteotl, algunos dicen, no es que Tlazolteotl es la señora de la inmundicia o la señora de la basura. Bueno, esa es su conceptualización, pero, o interpretación, ¿no? No, sino que ese es algo del proceso de que necesitamos, nosotros debemos de sufrir eso sí. Pero bueno, ahorita no vamos a hablar mucho de los conceptos, solamente vamos a abordar esto, los formatos, ¿no? Macuil, Tlazolteotl. Tenemos a Cacalot, que es su volátil, no podemos decirle suave porque no todos son aves. El número 7 es Tizapapalot, que es la mariposa grisácea, por eso que se les conceptualiza como los volátiles, ¿no? Y Cacalot, ¿qué quiere decir Cacalot? Por aquí vamos a encontrar su traducción. Cacalot quiere decir cuervo. Con también lo del cuervo, pues siento que es más como el zanate, ¿no? Para mí. No es como cuervo, sería como el zanate. Pero en fin, le ponen aquí que es el cuervo. Y aquí en el Amoshli Borgia vamos a encontrar Se Omeyei Naui. Tenemos Naui y Naui Macuili. Aquí tenemos el cuervo, el cacalo. Miren, ese es su volátil. Que también tienes una energía, son como actitudes que tenemos en uno de sus días, ¿sí? Por eso es que podemos entender que no todos los días vamos a tener la misma actitud, la misma cualidad, pero eso debemos de saber también por el tonali,
tonali en que estamos nosotros viviendo. Y esto es importante, porque con eso vamos a entender por qué actuamos de una u otra forma en ciertos días, ¿no? Porque a veces, pues también hay que aceptar, a veces no siempre vamos a estar súper bien, ¿no? Entonces, todo eso influye en nuestra energía, en nuestras actitudes, en nuestro comportarnos, en nuestro vivir diariamente, ¿no? Tenemos, pero también tenemos, por ejemplo, con el de Macquill tenemos a Yaor, también como esa energía de Yaor. ¿Qué es Yaor? Vamos a ver. Dice aquí es el enemigo. Ujú. El enemigo. O también como guerrero. Pero bueno, ese guerrero enemigo no es mi vecino, no son mis alumnos, no son mis papás, no. El principal enemigo es nosotros mismos, el de volvernos conscientes que al primero que debemos de vencer es a nosotros mismos, nuestros apegos, nuestros egos, ¿no? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de expresar, a veces presentamos ahí nuestro ego, nuestro guajolote también decimos, ¿no? Luego nos pavoneamos, ya nos sentimos mucho. Ahí tenemos a nuestro yao, nuestro yo interior, que es el ejercicio que estamos tratando de hacer con Yeyekat, ¿no? Nuestro yo interior, es ese ego, pero también ese es lo hermoso, cuando dominamos nuestro ego, es lo más hermoso que podemos presentar, ¿no? Nuestro Yeyeka Quetzalcóatl, la energía vibrante que no lo ven, sí lo sienten, ¿no? Pero bueno, entonces, este es su acompañante. Aquí, en los señores del día, tenemos aquí en náhuatl y aquí tenemos en español su traducción, ¿sí? Ahora, estos señores del día vamos a encontrarlo en este Amoshli, ¿sí? Me parece, corríjame si es que me equivoco, es el Amoshli borbónico, ¿no? Me parece que sí. Entonces tenemos aquí también los señores de la noche y sus acompañantes, y sus aves acompañantes, ¿no? No todo vamos a encontrar en Borgia, hay cosas que no vamos a encontrar en Borgia también, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente, ¿sí? Bueno, esto con respecto a los señores del día. Vamos, ahora ya tenemos nuestras veintenas. ¿Quiénes son sus acompañantes de las veintenas? En este formatito, ustedes van a encontrar, canijo. Muy bien. En este formatito van a encontrar ustedes la veintena. ¿Qué significa esa veintena? Su acompañante y la fecha correspondiente en que inicia, en que termina. Ojo, hace rato les comentaba, las veintenas, no en todas las regiones, todos los lugares, inicia esa veintena, ¿verdad? Ni termina en esa veintena. ¿Por qué? Por todos estos cambios de clima, de altitud sobre el nivel del mar. Todo eso implica, ¿no? Bueno, aquí entonces, para encontrar su acompañante de la veintena, por ejemplo, hace ratito hablábamos de Tosostontle, ¿no? Que es la pequeña vigilia, su regente o acompañantes, Tlaloc, inició el 21 de abril y termina el 10 de mayo. Entonces, ahorita estamos en esta veintena, en esta de Tosostontli, en esta pequeña vigilia, ¿sí? Y aquí podemos encontrar, miren, las veintenas para poder ir confirmando. Algo que me decía el hermanito Raúl, que el día de hoy nos acompaña, cuando hagamos, dice, un tonal, hay que tener esa paciencia, ese cuidado, esa delicadeza, porque por un error, a mí ya me decía el abuelo tonal, dice, por un error,
por no ver el horario, puedes darle la energía o darle la cuenta a la persona, pues diferente. Ujú. Por eso es algo muy importante que debemos de revisar y nuevamente revisar. Y si es posible, consultar con alguien más. No es malo que digamos, no me convence. Le pregunto a alguien más de mi confianza. Mira, ayúdame aquí. Ese es válido. Preferentemente, necesito que me corrijan a mí. Si dicen, no, pues sí. Le pregunta a otro, dos, sí, sí, sí. No es que yo me considere que yo no sé, o a lo mejor dicen, ah, pues que no por eso estás estudiando, por eso sabes. No, acuérdense, a veces nos llegamos a equivocar. Todo eso, hay que aprender esa parte de la humildad, de decir, bueno, me equivoqué o cometí ese error, pues vamos a corregirlo, ¿no? Pero ver la manera, perdón, ver la manera de lo mínimo que podamos cometer de error, ¿no? Y bueno, aquí también les presenta, en esta parte, dependiendo de los años, por ejemplo, los años Tochli, Akat, Tekpat, Kali, ¿a qué hora inicia ese? Ah, y aquí está del Tecpat, es el día anterior, que sería el día 11, no el día 12. Bien, entonces, vamos con las trecenas, o Tonaltin también y sus acompañantes. Aquí miren, tenemos los signos de los días y sus acompañantes. Hace ratito les mostraba, si se acuerdan, en el Amoshli Borgia, está el tonal, por ejemplo, Zipactli, su regente o su acompañante es Tonacatecutli, ¿verdad? ¿Sí? Y Cihuatecutli. Para Ejecatl, Texalcoatl, Cali, Tepeyolotli, ¿no? Y así sucesivamente. En este formatito también viene lo de las trecenas. La trecena con sus acompañantes. Y aquí miren, ya en el Amoshli, Borgia, aquí están sus acompañantes, ¿no? Y pues con el inicio de la trecena, por ejemplo, el de Zipacle, aquí está. La trecena de Zipacle es Tonacatecutli y Tonacasihuatl, ¿no? Y aquí tenemos, aquí está, nos va mostrando, aquí nos dice su nombre, y aquí ya no tiene el nombre, solamente está la imagen. Pero para que se nos haga más práctico, claro, ahorita que estamos iniciando, podamos aquí ponerle regente, Tonacatecutli, Tonacasihuatl. Un ejemplo. Trecena, Cecipactli. Le escribimos ahí en la hojita que imprimimos, le escribimos. Después de que ya practiquemos mucho, podemos imprimir ahora ya sin ponerle nombre, porque ya no lo memorizamos, ya lo sabemos practicar hasta el orden de cómo va. Esto va a ser más con la práctica. Esto es más práctica que teoría, ¿sí? Lo voy a recordar. Podemos aquí pasarnos todo este ciclo dándoles teoría, pero si ustedes no lo practican, pues simplemente no vamos a avanzar, ¿sí? Muy bien. Por la hora, por los minutos en que nacemos, el Náuter y el Imantli. También en el Amoshli Borgia vamos a encontrar, si se dan cuenta aquí, miren, en este pequeño cuadro de Toshli, son cuatro energías. Está la de Zipactli, Ejecatl, Cali, Cuespalin, son cuatro. Y también hay un regente, por ejemplo, aquí es Centeotl. Si se dan cuenta, este pequeño cuadrete tiene 1, 2, 3, 4. 4 energías y este es el regente. Esta imagen de la Moshli Borgia, ¿sí? Que vamos a observar y vamos a describir de lo que está haciendo cada uno de ellos
de las energías vibrantes en ese momento en que nacemos, en ese minuto, en ese cuarto de hora. ¿Qué más? Ese es donde vamos a encontrar, ¿sí? Ese es el Amos Borgia. Por los minutos en que nace la persona. Y bueno, el rumbo, una forma en que podemos encontrar el rumbo de la energía de la persona que estamos trabajando, su tonal, vamos a encontrarlo aquí. Por ejemplo, este es el rumbo de, ¿qué rumbo sería? Tlahuiztlampa, ¿no? Aquí inicia, miren, está Zipacli. Por eso también nos podemos ver, podemos regir, ¿no? Es el rumbo de Tlahuiztlampa, ¿no? Y dentro de estos cuadretes vamos a ir viendo, ¿no? La vez pasada más o menos ya les explicaba que este es Tlahuiztlampa, el rumbo oriente, donde sale el sol. De ahí sigue Mictlampa, estos son signos del Mictlampa. El siguiente es Cihuatlampa, la energía femenina. El rumbo, ese es el rumbo norte, perdón, ese es el rumbo norte, Mictlampa. Rumbo poniente, por donde se oculta el sol, es Cihuatlampa. Y aquí tenemos Huiztlampa, el rumbo sur, ¿sí? Terminando con los del rumbo sur, que es Malinali, Xochitl, Tochli, Coscacuautli y Cuespali. Son del rumbo sur. Y nuevamente empezamos aquí. Estos signos son de Tlahuiztlampa. Si se dan cuenta, compañeros, miren. Acatl, Zipactli, Atl, Olin, Coatl. Y son los mismos signos que tenemos aquí, solo que en diferente posición. Tenemos Acatl, aquí está, miren, Acatl. Acatl. Y aquí está Acatl. ¿Sí? Zipactli, aquí está Zipactli. Atl, aquí está Atl. Olin, aquí está Olin. Coatl, aquí está Coatl. Y así se va avanzando, ¿no? Aquí vamos a encontrar el rumbo. Terminando Tlahuiztlampa, nuevamente Mictlampa, y si se dan cuenta, los de Mictlampa son los mismos signos, ¿sí? Los mismos signos. Cihuatlampa, aquí están, y aquí están los mismos signos. Son los mismos 5 signos. Después de Cihuatlampa, tenemos el de Huiztlampa, y otra vez Tlahuiztlampa, y otra vez Mictlampa, y otra vez Cihuatlampa, y otra vez Huiztlampa. Así, ¿sí? Es como podemos encontrar el rumbo en donde nosotros vamos a asignarle el tonal que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, pues sería todo el resumen que les quería yo presentar el día de hoy, ¿sí? Tal vez a lo mejor, si hay dudas o los confundí más, pero mi intención de la clase del día de hoy es de hacerles este pequeño resumen. Esto ya lo hemos hecho, compañeros, ¿sí? Ya lo hemos utilizado. Simplemente yo lo que les pongo es el orden en que podemos irlos haciendo. Ahorita vimos solamente las tablas. En otro momento vamos a ir escribiendo por qué Centeo, por qué Pilchintecutli, por qué Xochiquexali, ya los números, ¿no? ¿Qué representa conceptualmente? ¿Qué representa metafóricamente? Y cómo podemos hacer una analogía de esa energía, de ese numen, de ese teotzin, esa energía sagrada, cómo podemos nosotros asimilarlo, aprender de ese numen y nosotros ponerlo en práctica, ¿sí? Bueno, adelante, compañero Miguel Ángel, bienvenido.
Tlapayahualti, y buenas noches a todos. Saludos. Ya, Walti, no Muy bien, dice. maestro, muy bien. Una pequeña pregunta antes de que Pero avancemos. es- Sí, siento que me lo perdí esta parte cuando ya uno, como en la hoja que es la número 4, 7, 8, 9, donde uno le va a sacar el número, un ejemplo, si es 8, me voy al 8, y y la persona es cuál, eh, eh, cualquier numeral, ¿no? Digamos, el placa Atlacualo, y es SG al 13, y arriba sigue 12, y ya no hay. Me regreso a la siguiente línea. Ujú. Es aquí donde dice usted del numeral. Se lo puedo compartir. Andan en los numerales, sí. Ujú. Es fácil cuando me toca un número, digamos el 3, ya me regreso y luego veo el 1, nomás 2 y ahí Ujú. está el 1, ¿no? Pero Sí, cuando ya no está, sí, sí, ya le entendí. Mire, es como, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo aquí, mire, el 13, ¿no? A ver si se alcanza a ver. Déjeme compartirlo en grande. Ahí está, mire. Creo que es lo que quiero entender que es este. Caramba. Aquí está, mire. 13, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, es Mikislit, Maslakli Wanye y Mikislit, su numeral. Ahora, para encontrarle la trecena, quiero entender qué es eso, pues empiezo a contar, ¿no? 13, 12, 11, 10, 9, 8. Ahora tengo que regresarme a la columna, así estamos, si estamos de frente, a la columna de la izquierda, pero en la parte de abajo, siguiendo los números. Si aquí es 8, entonces pues sería 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya ahí lo encuentro. Y es su trecena es C o C. Pero suele suceder de que a lo mejor su tonal es, su numeral más bien, su numeral es, por ejemplo, Acatl, C Acatl, su numeral es C Acatl. ¿Cuál sería su trecena? Pues C Acatl, ¿no? Ujú. Porque cae en el número 1, nada más. Espero que haya sido eso, hermanito Miguel, lo del numeral. sí, exactamente, no me sabía expresar, era la trecena, y pienso que lo mismo se hace en la novena. Cuando se escucha, cuando estamos con los señores de la noche, para encontrar la novena, se hace lo mismo, se regresa a buscar el número 1, y si no, se regresa uno a la línea anterior. Así es. Sí, hermanito. Así Y se si es hace 1, también. es 1. Perfecto. Ya después, no sé si los hermanitos tuvieron una pregunta, me gustaría, yo tengo una fecha para que ensayemos, y también en las horas de TECPAL específicamente, pero voy a dejar que los hermanitos compartan. Muchísimas gracias. Vamos a hacer el ejercicio el día miércoles. Espero que tengan un poquito de espacio. Precisamente voy a compartirles como ejemplo de los años TECPAL. ¿Ah? Vamos a hablar específicamente de los años TECPAL. ¿Para qué? Para que vayamos un poquito despejando todas estas dudas. ¿Sí? Bien. Sí, hermanito Miguel, lo entendemos perfectamente lo de TECPAL, que sí vamos a trabajar. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más, compañeros? Sí, profesor. Sí, adelante. Entonces, en las trecenas y en el ejemplo que nos acaba de poner, contamos hacia atrás, ¿verdad? Sí, Gracias. vamos contando hacia atrás. Pues es como este, miren. Hagan de cuenta que llega a lo mejor, a ver, tenemos aquí Miquistli, Chicuase Miquistli. ¿Cuál sería su trecena? No,
no avanzaríamos hacia adelante, ¿verdad? Porque la trecena sería, regresaríamos hacia atrás, y aquí inicia la trecena. Décima. ¿Qué va? Sí, Sí, ¿qué más? entonces, un poquito más gráfico aquí en esta parte. Ujú. El Muy bien. 87,8. ¿Alguien más, compañeros? ¿Amo? Todo claro. Amo Temastiani Nachikwali. Perfecto. Bueno, compañeros, entonces, esto es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Y también, este es bueno, creo que sí le programé grabar. ¿Por qué? Porque suele suceder, compañeros, yo lo quise y a lo mejor aproveché este momento. Suele suceder que vamos integrando, hermanitos, compañeros, a estas clases y dicen, híjole, pues yo voy muy atrasado, no, yo no le entiendo esta parte. Bueno, quisimos hacer este resumen y esta presentación se los voy a compartir para que podamos ordenar nuestras hojitas, pero también para que podamos ir ejercitando. Además, que les recuerdo que los días jueves, si ustedes me lo piden con anticipación, podamos atenderlos, vamos a atenderlos 1 hora y media para ustedes con todas sus dudas, ¿sí? Los días jueves. Y también, bueno, esperemos que podamos coincidir por los horarios de los hermanitos que están en Estados Unidos. Dice, pues es que a mí, una de las compañeras, son como 2 compañeros, dice, pero es que a mí ya se me hace muy noche, ¿no? Para ti allá son las 9, pero para nosotros ya son las 10. Y terminamos la clase como a las 12. Y pues hay que trabajar. Le digo, bueno, entonces se los voy a plantear a los compañeros que las clases iniciemos a las 8. ¿Qué les parece? Los programamos para mí a las 8, para ustedes a las 9. Y así también podamos coincidir, tampoco se desvele mucho ustedes, y también yo pueda organizar mi tiempo e ir avanzando con estas clases. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Qué Quema más? Temastiani. Muchas gracias. Quema. Bueno, ¿Qué más? Está muy perfecto. bien. Quema. Muy ¿Qué bien. más, Tiani? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes que nos acompañan. Y pues, por mí, el día de hoy sería toda la clase. En su momento, les decía yo, vamos a abordar del año técnico. Y es donde vamos a practicar. Vamos a trabajar 2 fechas, pero que sean años técnicos. ¿Sí? Para que en la práctica vayamos despejando estas dudas. Y si creemos que en esa clase no terminamos de despejar esa duda, pues nuevamente ponemos otros 2 ejemplos. ¿Sí? Aunque vayamos despacio, pero que vayamos comprendiendo. Les decía yo, tal vez, pues es que no lo entendí, pues hay que volverlo a ensayar, a practicar y practicar, pero también a ustedes les pido, también practíquenlo, ¿sí? Hagan sus propios ejemplos y hay que irlo intentando, practicando, porque no se aprende más que haciéndolo, ¿no? Yo hago una pequeña analogía como el hecho de manejar un automóvil. Nosotros, un automóvil nos pueden explicar, un estándar, mira, tienes que ir soltando el acelerador, meterle freno. Sí, ya lo comprendí, inclusive en los tutoriales, decía el hermanito Raúl, ya vi en el tutorial que tengo que hacerle de esa manera, pero en la práctica es donde cuesta, ¿no? Pero bueno, entonces, compañeros, por favor, hagan sus ejercicios
Y nos veríamos el día de mañana específicamente para el ejercicio de Kahli. ¿Sí? Y mañana compartimos nuestra experiencia con lo de Hekat, de callar nuestro ser interior, de saber callarnos a nosotros mismos y de saber reanimarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Bueno, pues los dejo descansar y nos vemos el día de mañana a las 8. ¿Sí? A las 8. Quémate, Maestani. ¿Qué más? Niklatukamatimiek. Tocamatimiek, Tilica Tlatlololi, Chimosewika, Timoitasquemo. Timoitasquemiklan.